Con respecto a los dos videos anteriores en este mismo canal, el primero, el inmediatamente anterior, que es el referido al fútbol, a la eliminación de Argentina y bueno, un comentario sobre la situación en general del fútbol. Y el anterior donde hablé someramente, superficialmente de cierta interpretación del Quijote en canciones de bandas de metal. Digo, someramente durante más de una hora, porque entre los 4 videos son más de una hora hablando de eso. Así que para quien anda diciendo que me falta poder de síntesis, sí, bueno, ahí tiene el argumento definitivo que le otorga la razón absoluta. Pero más allá de eso y haciendo una intersección entre ambas cuestiones, surge quien se puede preguntar quién soy yo para juzgar y tachar de erróneas, incorrectas, desviadas, infundadas o insostenibles las interpretaciones que se puede tener con respecto a la obra de Cervantes. ¿Y quién soy yo para hablar de fútbol? Que es efectivamente una pregunta que yo hago en el propio título del video. ¿Qué hago yo hablando de fútbol? Bien, interesante. ¿Qué ocurre? En primer lugar, yo no soy con respecto a la obra de Cervantes. Cervantes es, especialmente Cervantes, la obra de Cervantes es de una inteligencia que me supera, a mí y a muchísimos otros. Y a otros lo supera por más distancia y sin embargo son cervantistas y se dedican a esto. Y cobran por esto. Es una cosa absolutamente inaudita, pero ay, se da. Pero bueno, yo lo que hago es exponer un criterio y plantear dialécticamente lo que comento en contradicción, obviamente se construye por contradicción, se construye por oposición a las interpretaciones que reflejan que son objetivadas formalmente en las letras de esas canciones que mencioné. Nada más. Obviamente eso dispara para todos lados y se puede debatir cualquier cosa. Con respecto al fútbol, hay la cuestión que yo mencioné de los jugadores afrodescendientes. Yo esto lo quiero enlazar con la cuestión de la literatura, de la música, del arte en general. ¿Por qué? Porque en el fútbol, no sé si lo saben, existe un concepto desde hace mucho tiempo que es el antifútbol. ¿Qué es el antifútbol? Es una forma de jugar al fútbol. Esto hay que entenderlo también. Esto es bien interesante. Por ejemplo, Argentina, que viene últimamente ganando mucho. Yo he dicho ya en varias ocasiones, no recuerdo si en este mismo canal, pero he dicho en varias ocasiones que el caso de Argentina es una anomalía. Es una anomalía que esté ganando, que haya ganado tantas cosas. Bueno, tantas cosas no, son 4 torneos nada más. Que haya ganado es una anomalía en el fútbol moderno. ¿Por qué? Porque el fútbol moderno, como he mencionado en ese video, cada vez más se dirige a un punto en el cual reinan los equipos físicos. Ahí tenés el Real Madrid, es el ejemplo más obvio. Es un equipo que defiende con mucha gente, con una capacidad aeróbica y con una capacidad física muy grande, lo cual le permite juntar a mucha gente y evita ataques claros por parte del rival, en ocasiones claras, y a veces le crean muchas ocasiones y no la meten, lo cual es una cosa que solamente le pasa al Real Madrid a su mística, pero no es una cuestión partidaria. Y tiene un contraataque muy fuerte, que ahora lo va a hacer más con Mbappé, atacando los espacios rápidamente con pocos toques y de pelota y demás. Bien, esto no es una crítica, pero eso es un ejemplo de antifútbol. Antifútbol en Argentina históricamente fue jugar a no jugar. Jugar a no jugar y de este tipo de frases de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es decir, dentro de la ley lo que el fútbol permite, hacer tiempo, jugar duro, refugiarse atrás, hacer pasar las horas, aprovechar alguna falta, algún tiro de esquina, tácticamente, que no es una táctica específica, alguna jugada preparada, para sacar una ventaja y luego defender esa ventaja. Eso muchas veces se llamó durante mucho tiempo despectivamente el antifútbol, que es de lo que se lo tachaba a Simeone, por ir al ejemplo más cercano, y anteriormente al fútbol de Bilardo, etcétera, la vieja escuela de estudiantes de La Plata. Pero, ¿qué pasa? En esto no es despectivo, pero se hablaba del antifútbol como en oposición al fútbol. Fíjense qué es esto. Cuando como bien dice la frase, dentro de la ley todo, lo que propone, entre comillas, antifútbol, no está prohibido. Dentro del propio juego del fútbol se da todo eso. Uno puede hacer tiempo, uno puede refugiarse atrás, uno puede jugar a la contra. ¿Por qué? Porque el juego del fútbol no es solamente el control de pelota, el manejo, dar 30 toques, etcétera, que es por ejemplo a lo que juega Argentina, y en eso quería entrar, porque el fútbol como juego es eso,
pero dentro de las normativas del fútbol como juego, entra los arcos. Los arcos son fundamentales, de hecho son los que marcan el resultado. Entonces uno puede dominar la pelota, tener un gran volumen, un gran juego, hacer el fútbol, por ende no hacer el antifútbol, y sin embargo no marcar. Y el otro equipo puede hacer el, entre comillas, antifútbol, pero ganar dentro de las propias reglas que el fútbol establece, que es de metes un gol, te refugias atrás y puedes ganar el partido 1-0. Entonces hay una ponderación de cierta forma de hacer el juego, de llevarlo, de ponerlo en el campo, que hace que, como decir, esto pasa en todo ámbito, por eso quería extrapolarlo a la cuestión del arte. Cuando uno escucha su banda favorita y dice, esto es música, ¿en oposición a qué? Entonces lo otro no es música. Entonces la cumbia, el reggaetón, el trap, el pop, no es música. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, estoy reafirmando, aseverando, esto es música. O bueno, un meme que es muy popular en estos tiempos, esto es cine. ¿Cierto? Ya poner una escena o alguna película o algo, decir, esto es cine. O sea que lo otro no lo es. Se construye por oposición dialéctica, como dije. Entonces, ¿quién va a definir, quién va a venir acá a decir cuál es cine y cuál no? Los otros no son cine. Uno va a decir cuál es música y cuál no. ¿Cuál es fútbol y cuál no? Pasa que obviamente dentro de las propias reglas del fútbol, uno puede jugar al antifútbol y ganar en el fútbol. Porque el propio, pese a que al decir esto es fútbol, se hace una ponderación absoluta de una forma de entender el juego, las otras formas también están dentro del juego del fútbol. Ahí sale, por ejemplo, la antimúsica. ¿Qué es la antimúsica? Uno te puede decir, bueno, la música comercial, la música sin contenido, la música hecha simplemente como un producto mercantilista. Sí, sí, pero si definimos materialmente lo que es la música, eso es efectivamente música. Porque son notas que viajan a través del aire, y son atrapadas por el pabellón auricular, y etcétera, la definición materialista de lo que es la música. Y eso efectivamente es música. Pero cuando decimos esto es música, entre comillas, es una frase que pondera cierta forma de entender la música y cierta forma de hacer la música, que también tiene sus variantes. Obviamente, alguien puede escuchar una canción de punk y decir esto sí es música y no Tool, por ejemplo, que le puede resultar aburrido y poco pasional, por ejemplo. Y sin embargo, en términos académicos o en términos técnicos, quizá Tool es superior. Pero por eso la reivindicación de esto es música es muy subjetiva, así como la reivindicación de esto es cine o esto es fútbol. Pero cuando decimos cosas como esto es literatura, en oposición a aquello que no lo es, ahí la cosa se pone más compleja, porque así como si de por sí es difícil definir el arte, y por ende no podemos decir esto es arte y esto no, aunque siempre se dice esto es arte, como cuando se dice, por ejemplo, de una serie de anime, se dice esta serie es arte, refiriéndose, no sé, a Elfen Lied o a Vinland Saga o ese tipo de series, que son dos series muy diferentes entre sí, pero para que se entienda el estatus, esto es arte. En oposición a otra serie no lo es. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Boku wa Tomodachi ga Sukunai, que es una comedia romántica bastante tonta, que yo vi hace muchos años, eso no sería arte. Esto no es arte. ¿Por qué? Si a nivel técnico también está ocupando herramientas como lo son la animación, el dibujo, la música, etcétera. Está poniendo en juego las mismas herramientas. Dentro del juego de lo que es el arte comprendido, en este sentido la animación, está jugando con las mismas cartas. Así como quien practica el antifútbol, es decir, practica un fútbol poco vistoso, muy tosco, que juega a no dejar jugar y que aprovecha al máximo sus pocas posibilidades para ganar un partido y llevarlo adelante, está llevando adelante el antifútbol, entre comillas, pero dentro del marco que genera el fútbol, que permite las reglas establecidas del juego, que es el fútbol, o del juego que es la animación, o del juego que es el arte en cualquier tipo de ámbito, cualquier tipo de arte. O, bueno, arte interseccional como el cine, en este caso. Por eso. Pero la cuestión de la literatura es bien curiosa. Yo recuerdo, por ejemplo, un compañero que me decía, me hablaba de Harry Potter, y yo le decía que eso no es literatura. Me decía, ¿y por qué? Porque a vos no te gusta, porque siempre sacan eso, ¿no? Que a ti no te guste no significa... No, no, es que no es una cuestión de gustos, es que no es literatura, porque no obedece a los parámetros de lo literario. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí entramos, imagínense, si es difícil definir arte, literatura mucho más. ¿Por qué eso no es literatura? Y ahí el debate explota totalmente. Es absolutamente atomizado y tenemos que debatir puntualmente qué, en qué contexto se inscribe, en qué concepto
de lo que la literatura es, se puede inscribir esa obra. A ver, una obra de ficción pensada, y volvemos a la cuestión de esto es música y esto no es música, una obra de ficción escrita y pensada en términos mercantiles para posteriormente convertirse en una saga televisiva o en una saga de películas, eso no es literatura. ¿Eso es arte? Lo debatimos. A ver, en todo caso es un arte muy modesto, pero ahí están en juego muchas cosas. Están en juego la gramática, están en juego la ilustración a la hora de hacer la portada de los libros, están en juego un montón de cosas, incluso un montón de aspectos técnicos, que de hecho cuando definimos el arte como tecné, podemos decir que hay un montón de aspectos técnicos en la construcción material del objeto libro o en la construcción material de los aparatos en los cuales se va a reproducir una película, sea un archivo MP4 o un DVD o un Blu-ray o no sé. Hay un montón de aspectos técnicos que pueden rozar la categoría de lo artístico. Pero esto es bien curioso porque ahí tenemos que echar mano de otras teorías. Por ejemplo, lo del arte, el arte sustantivo y el arte adjetivo. Pero eso sería ampliar mucho el espectro. Pero en esencia lo que voy a decir es que así como la literatura ha sido fagocitada por las ideologías en conflicto, que como ya he dicho, las ideologías son el terreno de juego de los mercaderes, han sido absorbidas por el mercado, como lo han sido, por ejemplo, otras cosas, así como instituciones como la literatura, el arte o la música, han sido fagocitadas por el mercado, como digo, también lo ha sido el fútbol. Instituciones como las selecciones nacionales o instituciones como los clubes, hoy por hoy los clubes, aunque exista esta gran disputa entre sociedades anónimas y sociedades sin fines de lucro, asociaciones, perdón, en términos reales son marcas, son franquicias. Las grandes bandas funcionan como franquicias. Todo ha sido absolutamente fagocitado por la lógica del mercado. No estoy diciendo que esto esté bien ni que esté mal, pero es necesario comprenderlo para darle un contexto, y eso pasa en el arte, no solo en la comprensión filosófica, en el mapamundi de nuestras coordenadas, de lo que tenemos como el arte, sino en la obra puntual. Y con esto quiero dar ejemplos muy claros para que se entienda, porque esto es un debate que ya he tenido. Yo he escuchado parte en serio y parte en broma, diciendo cosas como, hey, una canción debería ser solamente un coro. Como diciendo, lo mejor de una canción es el coro, a ver, esto pasa mucho en el power metal, y deberían haber un disco donde todas las canciones sean simplemente el coro, canciones de 1 minuto, donde haya 2 coros y listo. Eso lo vamos a desglosar, porque ese es el pensamiento del flash, ¿vieron? Ese es el pensamiento de la inmediatez. Ese es un pensamiento muy, muy positivo para la lógica del mercado. Por eso vemos el TikTok, el Instagram, no videos como estos, ¿no? Que son larguísimos y aburridísimos. Pero la lógica del flash, la lógica de lo inmediato. Canciones que no superen los 3 minutos, canciones que no tengan mucha vuelta, canciones que tengan 1 o 2 líneas vocales que se repiten y lleguen rápidamente al oyente. ¿Para qué? Para que lo enganchen de una. Esto es lo que en los 80 se llamaba el hook, el gancho, pensado para llegar ahí y que, bueno, no tiene mucha profundidad, así que a los meses será olvidada y reemplazada por otra para seguir en este mecanismo. Un mecanismo en el cual las obras no van a ganar en complejidad al ser revisitadas porque no están hechas para ser revisitadas. Las obras en sentido amplio, pues música, libros, películas, etc. Sino que son pasajeras. La cultura del flash, la cultura del single, bueno, todo esto. Esto, en una pintura podemos ver puntualmente una pincelada en una parte específica de un cuadro y decir, oye, eso es lo valioso. Pero eso es valioso solamente en el contexto del cuadro. Un coro en una buena canción solo es valioso porque hay una construcción dentro de toda la obra, como en sí, para llegar a ese punto. Y esto es lo que decía la otra vez hablando del Quijote. Una frase sacada de contexto, fuera de su obra literaria, porque como repito, una obra literaria genera un mundo propio dentro del cual las cosas tienen un significado específico de acuerdo al mundo propuesto por el autor y diseñado dentro de la propia obra por el narrador. Recordemos que autor y narrador no es lo mismo. Y entonces, una frase sacada de contexto, así como un coro sacado de contexto, es algo que puede funcionar muy bien en un short de TikTok, pero a nivel artístico pierde muchísimo. El coro de una canción que nadie conoce, el coro de Eagle Fly Free, por sí mismo puede ser muy ganchero, y puede ser un buen fondo para algún tráiler. Pero dentro de la canción es donde adquiere su verdadero significado y donde adquiere su verdadero valor. Dentro de la construcción de la obra, que es la canción, que a su vez cobra su verdadero significado dentro del disco. Como ya mencioné con el ejemplo de Mago de Oz, que es Mago de Oz, digamos, no es una super banda. Y sin embargo, comprender que Ángel Castilla es el último tema del disco,
ayuda a entender frases dentro de la propia lírica de la canción, como te he dicho, eso de, ¿recuerdan cómo empieza la canción? Dice, si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver, estás amigo equivocado, párate a ver, párate a ver. Y eso es entendido, de hecho lo conté como anécdota personal, eso yo lo entendí a la perfección cuando vi que era el último tema del disco y escuché todo el disco completo. O sea que sí, un coro sacado de contexto pierde mucho valor. Una frase textual sacada de su contexto, del contexto literario de la obra, pierde muchísimo valor. Pero esas son cosas que están dentro de las reglas del juego que propone el arte. O sea, sacar un coro, un hook, un gancho de una canción y hacerlo sonar en bucle está permitido dentro de las normas de la música. Pero obedece a una lógica del mercado que ha fagocitado la lógica del arte. En el fútbol ha pasado similar. Lo que antes se llamaba antifútbol, hoy es el estándar. Y aparece la anomalía de Argentina, que es un equipo que juega al juego, es decir, juega con la pelota y no supera físicamente a ningún rival. De hecho, tienen mucho problema, como ya he dicho, con los rivales que son físicamente más fuertes, son más rápidos, son más aguerridos, etc. Y pese al contexto, como por eso digo que es una anomalía, gana torneos, cuando lo normal sería que no gane. Pero juega al juego. Pondera lo que muchos llaman el verdadero fútbol, en desmérito del otro, que un desmérito que es absolutamente azaroso, así como lo que estoy diciendo de la apreciación artística. Muchos aprecian el arte, la música y disfrutan muchísimo música que está pensada desde una lógica mercantilista, porque ellos tienen una lógica mercantilista y no está para nada mal, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, como tampoco lo hice en las cuestiones del Quijote. Solamente quería dejar clara esta cuestión, y que las cosas se entrelazan, y que sí, acá tenemos un pensamiento diferente. Por eso es que estos videos son largos, tediosos, aburridos, y nadie los ve. Porque claramente no entendemos la lógica del mercado. Pero ya nos ha fagocitado. De eso no te quepa la menor duda. Y ese es el futuro. La moneda, los pasaportes, se convertirán en tarjetas de crédito. La democracia y demás mitos. Mucho más inútiles de lo que se ha aceptado a creer hace mucho tiempo y que hoy pareciera que son cosas inamovibles cuando, bueno, han sido absolutamente consumidas por una lógica. Una lógica que es increíble. Hay quienes luchan por mantener esa lógica, ¿no? Te hablan de un occidente capitalista, como, bueno, sí. No hace Occidente ha desaparecido porque lo ha fagocitado el capitalismo. Ya no existe el occidente y el oriente, el capitalismo es lo que funciona, es lo que está en marcha. No hay oposición. En todo caso, vamos a ver qué lo fagocita a este posteriormente, pero no es el caso. No es una cuestión ideológica, señores. Saludos.